en sintonía con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Presentado por Rosaleida García, Nasli Murillo, Marta Elena Trochet y Sol Mario Ortiz. Presentado a Mirla Indy Santana Oviedo y a la directora Enid Cecilia Franco. Universidad Nacional Abierta a Distancia, noviembre del 2014. Derechos sexuales y reproductivos que ejercen actualmente las personas con discapacidad. Estos derechos sexuales reproductivos para las personas con discapacidad son regidos por la Ley Estatuaria 1618 del 2013, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de personas con discapacidad. Esta les establece que se deben promover, difundir, respetar, visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación y de cualquier otro tipo que impidan la efectiva participación de las personas con discapacidad y sus familias. Entonces, nos podremos preguntar cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que actualmente ejerce una persona con discapacidad. Podríamos decir que el derecho a ser tratado con dignidad y respeto, a recibir una atención médica adecuada y psicológica y funcional, a tener una seguridad social y a tener una familia y a convivir con ella. Pero realmente todos estos derechos tan bonitos que se hablan, derechos sexuales y reproductivos, como tengo derecho a saber cuáles son mis infecciones de transmisión sexual, a conocer, a respetar mi cuerpo, a declarar y aclarar dudas, decidir cuándo estoy preparado, decir no, saber cómo y qué método de protección debo utilizar, elegir mi método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de mis actos y recibir una orientación sobre sexualidad. Realmente estas personas discapacitadas están ejerciendo sus derechos como lo establece la ley? No. Actualmente les están vulnerando el derecho a la privacidad, a una esterilización consentida. A las niñas, a las mujeres, niñas, las esterilizan de por vida. No les dan opción si quieren o no quieren o desean tener un hijo. Sus familias las esterilizan o les dan métodos anticonceptivos sin preguntarles si realmente desea tener familia. Los privan del derecho a decidir por cuenta propia. Las mujeres con discapacidad, por su parte, sufren una doble discriminación: por género y por discapacidad, superando ampliamente los derechos que tienen los hombres. Las mujeres son víctimas en mayor proporción de abuso sexual, maltrato, marginación, explotación, violencia, lesiones y abandono, y están en mayor riesgo de ser infectadas con VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Todos los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad están siendo vulnerados. Se habla de una población inclusiva, de una Colombia inclusiva, pero solo queda en los libros, plasmado por las leyes, pero realmente no se están ejerciendo esos derechos que tenemos todas las personas, pero en especial las personas con discapacidad. ¿Qué acciones se deben emprender para restituir todos los derechos que le han sido vulnerados a las personas con discapacidad? Bueno, debemos empezar por sensibilizar a la población en general. Sensibilizar a toda la familia,
hacer una integración entre niños, adolescentes. Para cambiar la situación de las personas con discapacidad, se tiene que trabajar sobre sensibilización, sobre esas actitudes y percepciones negativas, y fortaleciéndolas para convertirlas en positivas. Todo esto implica acciones en el plano de cultura, pero también en el de las políticas públicas, para que creen las condiciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad o personas que cuentan con diversidad. Existen diversos enfoques o puntos de partida para trabajar en el plano de las actitudes, las representaciones imaginarias de las personas. Muchos tienen que ver con la sensibilización de las personas sin discapacidades para visibilizar la situación del otro, y con las personas con discapacidad para su empoderamiento como sujetos de derechos con capacidades de acción y de decisión. Debemos empezar desde los más pequeñitos, empezarlos a sensibilizar para convertirnos en una Colombia realmente inclusiva, que todo eso de inclusión social no se quede en papel, en los escritorios de políticas públicas, sino que realmente se lleven a cabo. Entonces, no más a la vulneración con las personas con discapacidad. Nos preguntamos si las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado o no. Obvio, son seres humanos que sienten y desean igual que las demás personas. La única diferencia es que tienen limitaciones. Pese a esto, pueden vivir con plenitud su sexualidad. La sexualidad no es un impedimento para su sexualidad. La discapacidad no es impedimento para su sexualidad, a diferencia de que puedan tener una limitación visual, auditivo, cognitivo, motriz, pero ellos pueden abordar su sexualidad. Entonces, ¿qué impedimento puede haber para abordar la sexualidad? Pues el único impedimento es el que le da el mismo entorno, la misma familia. Y hay que tener en cuenta el tipo de discapacidad, ¿verdad? Y cómo él puede abordar desde su discapacidad, puede abordar este tema. Para eso hay que hacer un tratamiento social a las necesidades sexuales y afectivas de las personas con alguna discapacidad. Si ha sido de negación o incluso de prohibición, todas las personas que padecen alguna discapacidad tienen su propia manera de vivir y expresar su sexualidad. Por tal razón, la discapacidad no es un impedimento para abordar la sexualidad. Es más, se debe tener en cuenta este aspecto para su educación. La sexualidad es una realidad, es un proceso de integración de diferentes aspectos como son los afectivos, cognitivos, de socialización, de los cuales al incluir la educación sexual desde su edad temprana pueden abordar la sexualidad. Esto representa simplemente información sobre el tema, que debe considerarse como un aspecto muy importante en la formación integral del individuo, pero inmerso en su propia realidad, que le permita manejar de manera adecuada sus relaciones interpersonales. Entonces, nos preguntamos, ¿a partir de qué momento se le puede dar una educación sexual a una persona con discapacidad? ¿Y quién se debe encargar de este tema? Pues la sexualidad es un componente esencial de cualquier ser humano y las personas con discapacidad no son la excepción. La sexualidad ha estado ausente en la educación y el cuidado y la rehabilitación de las personas con discapacidad, pero hay que tener en cuenta que la aceptación sin trauma de esta dimensión de las personas con discapacidad es muy importante, porque contribuye a su logro de madurez y bienestar. Por tal motivo, la educación sexual a una persona con discapacidad se le debe dar desde que nace, como a cualquier otro niño, en condición de, entre comillas, de normalidad. En primer lugar, los padres se deben encargar de la educación sexual y todo el personal a cargo de la rehabilitación o manejo del paciente, porque la sexualidad no es algo que pueda ser reprimido, es algo que debe ser integrado en el desarrollo de cada persona. La educación para las personas con discapacidad debe ser integral y la responsabilidad de los padres, docentes especializados y el cuerpo médico no puede acabar nunca.
Los niños aprenden acerca de la sexualidad desde muy temprana edad. Así los padres o cuidadores tienen la oportunidad de inculcarle actitudes y valores acerca de la sexualidad, en lugar de dejar que otros asuman esta responsabilidad. Entonces, ¿qué recursos contamos para educar a la población con discapacidad frente a la sexualidad? Pues hay disposición de normas y condiciones de vida diaria adecuadas a las próximas posibles condiciones de las personas con discapacidad. Brindarles una información sexual clara y básica que le permita asumir su propia sexualidad. Realizarle talleres de educación sexual permanente. La educación de la sexualidad debe abarcar todos los ámbitos de la vida del individuo, familia, escuela, trabajo, instituciones sociales, e incluir entre otros aspectos los valores, las normas, los conocimientos, las costumbres y las creencias propias de cada momento evolutivo. Programas de educación sexual para las personas con discapacidad impartidos por entes gubernamentales de manera permanente y gratuita. Entonces, desde ya, valoremos las emociones y los sentimientos relacionados con la sexualidad y apoyemos esta población. Seamos inclusivos. Estemos en sintonía con los derechos sexuales y reproductivos en la población con discapacidad. Muchas gracias.